Queridos alumnos, ¿cómo están? Ya vamos en la segunda patita de esta clase número 18 sobre la venta del establecimiento de comercio y del derecho de llaves. Y los dejé con una inquietud al término de la primera parte, así que ahora ya vamos a comenzar la segunda y vamos a ir conversando sobre la situación del establecimiento. Como aparece en esta lámina, en la venta, el vendedor deberá declarar que el establecimiento de comercio vendido se encuentra libre de demandas civiles, embargos judiciales, litigios pendientes y que el dominio no está sujeto a condiciones resolutorias y que se obliga al saneamiento de la evicción de acuerdo a la legislación vigente. Al igual como nosotros, queridos colegas, alumnos, revisamos si existen demandas pendientes para alguno de nuestros candidatos a arrendar, también debemos hacer la revisión con el RUT del vendedor como persona natural o como persona jurídica si existe algún tipo de demanda idealmente en el sector. En Santiago hay 30 tribunales civiles, en San Miguel hay 5, Puente Alto hay 1 por un error de la corporación judicial, porque es una de las comunas más populosas de Chile, que es un error que debe subsanarse, que no hayan embargos ni juicios y que el dominio de las cosas que están en su interior no van a ser disputadas. Porque pongámonos en el siguiente caso. Si ustedes transfieren el dominio de un establecimiento de comercio y resultaba que se vendió la sociedad con la cual funcionaba ese establecimiento, y después llegan a embargarlo, el nuevo dueño va a tener que hacerse responsable de esas deudas u obligaciones. Por eso es muy importante que podamos establecer este tipo de cláusulas. Ahora bien, una de las cosas más importantes, queridos alumnos, de la venta del derecho de llaves, es que en esta clase de ventas el vendedor debe señalar que transfiere las patentes comerciales que acceden al comercio, ya que estos derechos son indispensables para continuar ejerciendo la actividad mercantil. Piensen ustedes que las patentes de alcohol, por regla general, de acuerdo a la normativa, señala que de acuerdo a un número particular de habitantes se dará patente. Si la población de la comuna no ha aumentado, la municipalidad no podrá otorgar más patentes municipales. Además, cuando uno pide una de estas patentes, el consejo municipal, es decir, los concejales, sean 3, 5, 8 o 10, más el alcalde o alcaldesa, deberán votar a favor o en contra de esa patente de alcoholes. Por eso es tan importante esta forma de hacer negocio, porque como les dije en la primera parte de esta clase, toda la burocracia, el tiempo, el dinero, las gestiones, la pérdida de tiempo, son extremadamente relevantes a la hora de poder determinar que yo al día siguiente de que compré el derecho de llaves voy a poder funcionar. Por eso la intención de las partes siempre debe ser que exista una continuidad en el trabajo, en la venta de bienes y servicios y productividad del establecimiento. O bien, en la misma compraventa, extender un mandato especial, que tú ya sabes de qué se trata, y tan amplio como sea necesario a efectos de realizar los trámites correspondientes ante la Dirección de Rentas Municipales. Esto es para el caso que se transfieran las patentes y no haya continuidad en el caso que se compre una sociedad, y ya te lo voy a explicar. Porque en la venta de establecimiento de comercio tú puedes comprarle a una persona natural o le puedes comprar a una sociedad. Lo ideal sería comprar la sociedad que es dueña del establecimiento de comercio. Pero siempre debemos incluir una cláusula como la que yo te voy a señalar a continuación. Transferencia de patentes. La sociedad X o la persona natural ya individualizada precedentemente, en el caso que sea persona jurídica representada por don o doña, es dueña del local denominado, por ejemplo, Matrix, restaurante Matrix, ubicado en la Avenida Libertad número, comuna de Ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso. Dicho establecimiento funciona actualmente con la patente comercial del giro de restaurante comercial, otorgada por la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, rol, número tanto, la que fuera otorgada a X personas. Dicha patente se entiende que forma parte de la venta para todos los efectos legales.
y el traspaso del negocio constituye a su vez un mandato tan amplio como para realizar todos los trámites necesarios para su pago, para el pago de la patente, para la solicitud de ampliación, cambio de nombre del propietario de la misma y en general para poder realizar todas las gestiones necesarias ante la Dirección de Rentas Municipales, ante el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, y cualquier otro departamento o dirección de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. En general, ante toda institución pública o privada que fuere necesaria, a efectos de proceder al buen funcionamiento del establecimiento de comercio que se vende, sin que la enumeración anterior sea taxativa. Esta cláusula que tú también la tienes en tu documento, que lo tienes en la plataforma de alumnos de la venta del derecho a llave, es muy importante. Sobre todo yo le daría importancia a entender, usted como gestor inmobiliario, que por ejemplo, para abrir un restaurante, una sanguchería, un pub, una discoteca, hay diferentes organismos que confluyen. Uno de ellos, por ejemplo, es el servicio de salud de la provincia o de la comuna que corresponde, que tiene que verificar la salubridad del lugar, que exista agua potable y alcantarillado, baños de hombres, baños de mujeres, baños para el personal, baños con accesibilidad universal, la Dirección de Rentas Municipales y la Dirección de Obras Municipales. Por lo tanto, hoy día en Chile existe una especie de derecho a la burocracia por parte del Estado que no nos ayuda a nosotros como privados. Nosotros tenemos que ser de aquellas personas que no tenemos que pedirle al gobierno de turno o al Estado que ellos nos financien a nosotros, sino muy por el contrario, nosotros tenemos que ser aquellos que demos trabajo, pero también tienen que hacer las cosas un poco más fáciles. Dicho esto, dentro de las patentes, las más complejas son la de restaurante con patente de cerveza, con alcoholes, la de cabaret. Y cabaret básicamente es que es un lugar donde pueda haber baile. Porque si usted tiene patente de pub, las personas ahí no pueden bailar. Y si ven personas bailando, le van a sacar una multa y le van a clausurar el establecimiento. Funcionarios de la municipalidad y o de carabineros de Chile. Por eso, si te fijas en cada uno de los restaurantes que vas tú, pub o discoteca, en la entrada, en la caja, tienen las patentes y tienen pintados los vidrios afuera o en la puerta, porque es obligación, de acuerdo a la ley, que las patentes estén a la vista de todo el mundo para que nosotros ahí podamos consultar. Y existe una especie, no sé si decir de mafia, pero es algo como complejo, porque como las comunas tienen cierta cantidad de patentes de alcoholes, si no se pagan estas patentes salen a remate, se rematan, se venden, depende de la comuna, en 2, 5, 10, 15, 20 millones de pesos las patentes de alcoholes, por lo que entenderás que si tú tienes un local ya en funcionamiento con esta patente, es algo muy relevante para el negocio. Es decir, yo diría que una patente de alcoholes es más valioso que todo el mobiliario que está en el interior, inclusive. Porque hoy día lo que más deja en la compraventa, ¿cierto?, de alimentos y bebidas son las bebidas alcohólicas, sin duda. Ahora bien, este es un concepto contable y tributario. Todos los contribuyentes que terminen o cesen en sus actividades deben realizar el término de giro. Entre ellos se encuentran contribuyentes sin situaciones pendientes con el servicio, los que no han timbrado documentos electrónicos y aquellos que no tienen algún tipo de acción. Lo importante es que tú entiendas que existe la posibilidad de quien venda el comercio haya realizado el término de su giro ante el Servicio de Impuestos Internos. Por eso el que compra, tú aconséjale que también él trabaje con un contador, porque hay que aprender a trabajar con los impuestos, no temerles, pero sí entender de que hay dos cosas en la vida que no arrancan, del fisco y de la muerte. Algunas personas podrán decir tres, del fisco, de la muerte y de su mujer. Es una broma aquí porque sin duda mi señora va a estar mirando esta clase, pero hay que aprender a trabajar con los impuestos. Hay que aprender a no temerles, sino que apalancarnos con ese conocimiento. Entonces, quédate con esta expresión de que ¿por qué es importante el término de giro? Porque en este caso se deberá hacer mención expresa de ello en el contrato de venta del derecho de llaves, ya que en caso contrario, quien lo adquiere se convierte en un garante para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que puedan quedar pendientes en el establecimiento de comercio. Me explico.
Cuando uno le dice el servicio de impuesto interno, yo quiero hacer esta actividad comercial, por ejemplo, quiero dedicarme al corretaje de propiedades, usted tiene que abrir un giro de intermediación de inmuebles por cuenta tercera. Y si usted termina de ejercer ese giro, de desarrollarlo activamente, también tiene que notificar, llamar, mandarle un fax o un mail, ir presencialmente al servicio de impuesto interno y decirle, yo contribuyente voy a hacer un término de giro. ¿Qué significa término de giro? Que yo como contribuyente voy a cesar en mis actividades en ese giro particular. Entonces, si quien vende realiza el término de giro del servicio de impuestos internos, es probable que lo mande a llamar y le haga una revisión de 3 años hacia el pasado o de 6 años. ¿Por qué? Porque cuando yo termino mi actividad productiva, en ese giro particular, el servicio tiene la facultad de revisar todos mis antecedentes. Pero en cambio, que es lo recomendable, si quien vende no realiza el término de giro, la ley tributaria señala que el que adquiere ese establecimiento de comercio, quien continúa ese giro, es una especie de codeudor solidario de los impuestos que pudieran adeudarse. Por eso, en la investigación y en los antecedentes que yo te comenté anteriormente que nosotros debemos solicitar al vendedor, está el tema de los impuestos. Porque si la persona que vende va a quedar debiendo impuestos, la persona que va a adquirirlo podrá ser inclusive demandado por hasta 6 años de deuda de deuda sin duda con este tema de los impuestos. Así que estoy muy contento, estoy de que vayamos avanzando, así que vamos a ir avanzando. Espero que te haya quedado claro el término de giro, que es importante, que tiene que generalmente un contador hacer la revisión de si se ha declarado el pago del IVA, si se ha declarado el pago del impuesto provisional mensual, si se ha pagado o no, ahí estoy sacando una fotografía, el pago del impuesto anual a la renta, porque recuerden que el fisco puede llegar a cobrar hasta un 500% de los impuestos adeudados como multa a través y además reajustes e interés. Por eso lo ideal es que cuando uno tenga algún tipo de falencia tributaria, consulte inmediatamente, ya sea con un contador especialista en la materia y un abogado tributarista, para que nos puedan ir dando las indicaciones sobre este caso y cualquier otro caso en donde se pueda deber impuestos. Por eso, es necesario que en el contrato en donde se vende el establecimiento se establezca una cláusula en que el adquiriente, el comprador, se haga solidariamente responsable de los tributos que pudieran adeudarse de la administración anterior. El artículo 71 de nuestro Código Tributario expresa que cuando una persona natural o jurídica cese en sus actividades por venta, cesión o traspaso de sus bienes, negocios o industrias, la persona adquiriente tendrá el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido que afectan al vendedor o cedente. Si tú te das cuenta, el fisco no tiene un pelo de tonto. Lo que ellos quieren es una continuidad en el tiempo. Si yo me dedico a producir zapatos y cesé mis actividades o realicé un término de giro y traspaso ese comercio, esa industria, ese local comercial, el que compra, el que adquiere, se hace responsable por los tributos que pudieran adeudarse. Por eso es tan importante, tanto en un estudio de títulos de dominio, para establecer si se deben no contribuciones, derechos de aseo, gastos comunes, que si bien no son tributos, y en este caso impuestos en los comercios, es muy relevante que se haga un análisis exhaustivo. Y de esa forma estaremos cumpliendo con el principio de verificación de los antecedentes y de la verificación de los dichos de nuestros clientes. Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que sea la realidad. Ahora bien, al momento de decidir sobre la compra, ¿cierto?, de un establecimiento de comercio, hay que tener presente el pago de determinados impuestos. Insisto que nosotros como corredores inmobiliarios profesionales de esta área, debemos sin duda tener dentro de nuestro equipo maestro quien nos ayude con el tema de los tributos y nos hagan una planificación tributaria. Porque cosa distinta es que usted tenga un tenedor de libros, que le emita boletas, facturas, que le pague
el impuesto mensual correspondiente o el impuesto anual, pero otra cosa distinta es tener un asesor que vislumbre su actividad este año, 2 años, una proyección de 5 años, para entender qué es lo mejor. Eso es tremendamente importante desde que nos dedicamos al día uno en esta actividad. Entonces, el primer impuesto al cual estaría afecto la venta de un establecimiento de comercio es el impuesto al valor agregado en la venta que se verifique antes de 12 meses contados desde la iniciación de actividades o adquisición de un establecimiento de comercio, sin perjuicio del impuesto con que se afecte la venta de los bienes del giro, según lo dispuesto en determinado artículo del Decreto Ley 825, que es la denominada Ley del IVA, que trata sobre el particular. Es decir, el valor de los bienes muebles que están en el interior de ese establecimiento de comercio deben estar afecto a IVA, es decir, el que vende debe emitir una factura de IVA que va incluido en el precio final y el que compra, ¿cierto?, va a tener que pagar ese impuesto. Y para poder determinarlo hay que hacer una evaluación en el inventario de estas mercancías o bienes que acceden al derecho de llave. Para eso es importante que desde ya puedas hoy día conversar con un contador que haya hecho operaciones con derecho de llave y le pregunte cómo es el funcionamiento práctico para determinar cuánto es lo que se deberá pagar por el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, para los efectos de determinar si la venta de un establecimiento se encuentra afecta a IVA o no, es necesario distinguir. Letra A. Si se verifica antes de 12 meses, contados desde la iniciación de actividades o adquisición del respectivo establecimiento comercial, tal venta se encontrará afecta a IVA en su totalidad. Por lo tanto, el impuesto que deberá aplicarse sobre el valor total de la venta. Es decir, si yo instalé un local comercial y lo vendí antes de los 12 meses, el valor total de la venta, 10, 15, 20 millones de pesos, va a estar afecto a este impuesto al valor agregado, que hoy día es de 19%, antiguamente fue 18, 17, y hoy día también hay quienes barajan la posibilidad de poder modificar este impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es un impuesto que afecta más a quien gana menos. Quien gana menos paga prácticamente todo su sueldo en IVA, en todas las compras que realiza. Por eso se ha señalado la motivación de quitarle el IVA a los alimentos esenciales, a los medicamentos, a los libros, con la intención de poder bajar el precio final de venta. Porque el IVA lo paga el que compra, es decir, el vendedor, al momento de establecer, ¿cierto?, que va a vender un Super 8 3.0 en la suma de 1.000 pesos, él ya ha considerado el impuesto en los 1.000 pesos, que en este ejemplo serían de 190 pesos. Por lo tanto, quien paga ese impuesto es el que compra. Usted con su luquita, cuando va y compra el Super 8 3.0, 1.000 pesos, esos 190 pesos al mes siguiente, dentro de los 12 días, primeros días calendario cada mes, al mes siguiente, el que vendió ese Super 8 y todo el resto de los Super 8 deberá declarar y pagar ese impuesto al IVA. Pero en definitiva, quien lo paga es el que compra. Quien lo guarda y lo paga al Estado, o lo entera más bien, es el vendedor. Pero uno, el consumidor final, es quien paga el IVA. 2. Si se verifica en cualquier tiempo la venta del establecimiento de comercio o el derecho de llaves, después de 12 meses contados desde la iniciación de actividades o adquisición del establecimiento comercial, solo quedará afecta la venta de los bienes del giro que estén incluidos en él. Es decir, te pongo un ejemplo, yo compré el derecho de llave sobre una botillería y al mes 13 yo decido vender este derecho de llaves y en este caso yo no tendré que pagar el IVA sobre el total del precio de la compraventa de este derecho, sino que tendré que pagar el IVA sobre la compraventa de todas las botellas de whisky, pisco, vino, menudencias, chicles, etcétera, que existan dentro del local comercial. Por eso, como te decía, para determinar este impuesto es muy positivo de que tú puedas asesorarte sin duda con un contador especial. Recuerda que estamos viendo los posibles impuestos que radican en la compraventa de un establecimiento de comercio. El primero es el IVA, que hay que determinar si se paga el impuesto sobre el total del precio de venta o también
sobre las mercaderías que se incluyen en ese derecho de llave. Y el segundo impuesto que estamos viendo es el impuesto a la renta. Este impuesto es un impuesto anual que grava todos los ingresos de las personas naturales o jurídicas en Chile. Por darte un ejemplo, si yo compré una propiedad en 10 y la vendí en 20, ese diferencial es renta. Si yo soy dependiente o apatronado, lo que yo percibo también es renta. Si yo tengo arrendados sus clientes inmuebles, urbanos o rústicos, lo que percibo por la renta mensual o por el canon mensual también son ingresos considerados rentas. Por lo tanto, se afecta con el impuesto de primera categoría y global complementario o adicional respecto al mayor valor obtenido en su enajenación en la medida que la empresa presente utilidades tributables. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo compré la botillería en 20 millones de pesos y la vendo en 20 millones de pesos al mes 13, la pregunto, ¿deberé pagar impuesto a la renta? No, porque no hay un mayor valor. En tanto, si en este mismo ejemplo, si yo compré la botillería en 20 millones de pesos y posteriormente transferí el dominio de este derecho en 30 millones de pesos, yo sobre esos 10 millones de pesos sin duda deberé pagar el impuesto a la renta, siempre y cuando existan utilidades tributables. Por eso también es importante, sobre todo en el derecho de llaves, que un contador inmobiliario especialista pueda participar de esto para tú facilitarle algún inconveniente que pueda presentar tu cliente o tus clientes en el futuro. Esa es mi observación y contribución. Ahora bien, esta pregunta me han hecho mucho en este curso, los cursos pasados y sin duda los cursos que van a venir. ¿Cómo fijo el precio? Pero antes de eso, debo decirte que el precio debe ser real y serio. Es decir, real, que no sea irrisorio, que no sea simulado, y serio a que diga de verdad magnitud con lo que estoy vendiendo. Por ejemplo, si tengo una botillería con 1000 botellas de Chivas Regal, sería irrisorio y poco serio si yo la vendiera en 1.000.000 de pesos. Porque si usted multiplica 1000 por 24.000 pesos, son 24 millones de pesos. Entonces yo solamente en botella de Chivas Regal tengo 24, y no de 21 años, porque ahí no sube el precio, sino de whisky de solamente 12 años. De este Chivas Regal, que tiene los colores dorado, plateado y negro, igual que nuestro ABC del corretaje de propiedad, ¿cierto? Que estos colores llaman a la prosperidad, al dinero, al oro. Por lo tanto, debe ser el precio real y serio. Y debe ser fijado por las partes contratantes en atención a los elementos que lo componen. El precio de venta puede ser contado, en el caso de la lotería, 30 millones contado, parte contando y parte contado y parte a plazo, por ejemplo, 20 millones de pesos al contado y 10 cuotas de 1.000.000 de pesos, o también pueden ser por anualidades o una vez por semestre, como las partes lo dictaminen, o bien hay que buscar una fórmula intermedia con cierta cantidad de dinero a pagar a la firma del contrato y por otro lado con las utilidades o ventas netas del establecimiento de comercio. Y aquí me acordé de algo que sin duda quiero compartir, que es un caso real. Un cliente mío tenía 4 propiedades en una misma línea, en una avenida importante en Viña del Mar, y una de esas 4 casas que no destinaba para hotel, como la destinaba a las otras, la arrendó para un gimnasio. Y el muchacho que arrendó le dijo al dueño, mire, yo le voy a pagar mensualmente una suma X, por ejemplo, de 800.000 pesos, y le voy a dar el 15% de mis utilidades y usted podrá revisar el balance. Y efectivamente, este contrato de arrendamiento fue así. Fue una especie de arrendamiento más una asociatividad entre arrendador y arrendatario. ¿Es posible eso? Sin duda que es posible. ¿Es riesgoso? Sin duda, porque es aleatorio. Eso sería un contrato aleatorio. No sabemos quién va a ganar o perder en esta asociatividad. Y en el caso de la venta del establecimiento comercio, perfectamente ustedes le podrían establecer un precio y aparte podrían establecer un porcentaje, un 5, 10, 15% por 12 o 24 meses de las utilidades o de la renta líquida imponible que obtenga ese comercio. Es importante que cuando tú encuentres a un cliente, estoy tomando un Earl Grey, un té de bergamota.
Se me fue, pero voy a volver. Voy a volver. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo llegamos acá? Perfecto, ya me acordé. Es importante que tú como fuerza de venta de este establecimiento de comercio, tú, por ejemplo, te puedas sentar con el vendedor y llegan a la siguiente conclusión. Marca, tanto. Usted lo valora. Patentes, tanto. Inscripción en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, tanto. El NIC, el dominio.cl, tanto. La línea telefónica, tanto. El celular, tanto. Las mercaderías en su interior, las botellas chivas Regal, de Johnny Walker negro, azul, verde, Double Black, el pisco limarí, todo usted lo va sumando y llegan a un monto. Y ese monto también va a ser influenciado por la facturación o la venta mensual, semestral y anual que tenga ese comercio. Si yo voy a vender una empresa o un comercio, o más bien si voy a comprar algo, me voy a fijar en la ubicación, en la masa crítica de personas que pasan por fuera y sobre todo en el prestigio del local, de la marca y las ventas asociadas. Entonces, todos estos elementos yo te los voy comentando para que tú los tengas presentes al momento de poder también ir negociándolos con los posibles compradores. Ahora bien, en el caso que el establecimiento de comercio esté constituido a través de una persona jurídica de derecho privado con fines de lucro, como una EIRL o una SPA, o bien una sociedad responsable limitada, el vendedor podrá modificar los estatutos de la propiedad en relación a que el comprador pasa a ser el empresario, socio, accionista o asociado. Como te comentaba en la parte anterior, hay personas que se dedican a crear comercios, constituyen una empresa, esa empresa sacan un RUT, inician actividades, dan aviso del inicio de este giro, piden facturación, y después cuando se vende un establecimiento de comercio es más limpio, es más fácil que se traspase la sociedad. ¿Cómo se traspasa? Si es una sociedad por acciones, se venden las acciones. Si es una EIRL, se hace una modificación a la escritura de constitución. O es una sociedad limitada, también se modifica. Y eso es mucho más simple y rápido en general, porque no hay que hacer traspaso de patentes, porque no hay que hacer traspaso del RUT, o más bien de volver a pedir el timbraje electrónico, el otorgamiento de documentos electrónicos tributarios. Por lo tanto, si tú tienes clientes que se dedican a esto o tú quieres dedicarte a esto, el consejo y la observación es que se constituya en base a una persona jurídica y así se traspase la sociedad. Es más limpio, es como surfear una ola más suave en Waikiki. Ahora bien, factibilidad de firmar, como dice acá, ¿cierto? Una promesa de compra. En caso que las partes no se encuentren en condiciones de suscribir derechamente esta venta, podrán suscribir una promesa de compraventa supeditada al cumplimiento del plazo o bien de una condición. Pudiera darse el caso que el promitente comprador no tenga el dinero del precio de venta o bien el promitente vendedor esté a la espera de la obtención de una patente comercial definitiva, por ejemplo, de la venta de alcohol. Y este es un caso real que te voy a contar, porque a mí me gustan los derechos de llaves, encuentro, me encanta el comercio, como te comentaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros en una oportunidad? Producto de la pandemia del COVID-19, la arrendataria extranjera no pudo continuar pagando la renta mensual. Y como no pudo pagar la renta mensual, el dueño la demandó a ella y interpuso una medida precautoria sobre las patentes de alcohol y sobre la venta de cualquier tipo de derecho de llave, y el tribunal accedió a ello. Ahora, esta deuda, yo generalmente demando al que debe, no demando al que debe, no al, digamos, al propietario, pero en este caso era distinto. ¿Por qué? Porque el propietario arrendó un inmueble señalando de que el inmueble era comercial, pero era un inmueble con destino habitacional. Y la arrendataria se tardó más de 2 años en obtener su patente de alcoholes. Vendía pisco sour en tazas de té, como esta. Entonces, nosotros demandamos reconvencionalmente al dueño y dijimos, perfecto,
nosotros reconocemos aquí de audaz, pero también reconozca que arrendó algo que no se podía, o más bien debía arrendar, que era un inmueble habitacional por comercial. No, había mucho problema para obtener las patentes. Y en definitiva su arrendatario perdió. Entonces llegamos a un avenimiento, para que ustedes se den cuenta que todo tiene solución en la vida, que el comprador, por ejemplo, pagó 30 millones de pesos 30 millones de pesos por el derecho de llave, se pagaron varios millones de pesos a proveedores, varios millones de pesos al propietario, y con un tercio se quedó la parte vendedora del derecho de llaves. Tenemos que aprender a negociar, no asustarnos por los problemas, sino que negociar, comprender cuál es la situación y ver cómo vamos avanzando. Por lo tanto, perfectamente, al igual que en la compraventa de un inmueble, en la compraventa de un derecho de llaves se puede firmar una promesa de compraventa para amarrar, para cerrar esta clase de negocios. Ahora bien, una cosa es la venta del derecho de llaves y otra cosa es el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, el corredor debe cobrar tanto por el derecho de llaves, ya vamos a llegar a eso, como también por el arriendo del local comercial. Me explico. Al momento de negociar la venta de un establecimiento de comercio, lo más relevante es saber si el vendedor del derecho es dueño o arrendatario del bien raíz en donde funciona este local. En caso de ser propietario, que será las menos de las veces, deberá firmarse junto con la venta un contrato de arrendamiento entre vendedor y comprador. Ahora, la complejidad se suscita cuando el vendedor del comercio es solo arrendatario, que es la mayoría de las veces, ante lo cual el corredor deberá participar en la negociación con el dueño y el adquiriente a efectos de que se suscriba un nuevo contrato de arrendamiento para la continuidad del comercio. Es decir, en este mismo ejemplo que te comentaba del caso real, nosotros tuvimos que negociar con la demanda, con el abogado, que era una persona tremendamente intransigente. El negocio se cayó 3 veces y a la cuarta pudimos completar con éxito la operación. ¿Por qué se cayó el negocio? Porque ellos hacían sobreexigencias al arrendatario futuro. Tenía que tener patrimonio para invertir, experiencia, sin duda documentos intachables, pagar una suma de dinero. Por lo tanto, negociamos con el vendedor y comprador y negociamos con el propietario. Y esa es la labor del corredor, a efectos de que si usted va a vender un derecho de llave y no hay un contrato de arrendamiento, usted va a ser civilmente responsable y lo van a poder demandar. Entonces, para dormir tranquilo, está aprendiendo el día de hoy y ya sabe que debe realizar estas dos negociaciones y cobrarle al dueño el porcentaje por la venta del derecho de llave y también por el arriendo de este local comercial. Cláusula de no competencia, queridos alumnos. En esta especie de ventas, podrá señalarse que el vendedor tiene la prohibición de instalar un comercio similar dentro de un rango determinado del territorio. Estas convenciones privadas deberán apreciarse de acuerdo a su extensión, pues no deben ser admitidas en la medida en que no representen una violación a la libertad de comercio. Para ser válida esta cláusula debe tener una restricción en el tiempo y en el espacio, y ser determinado o circunscrita a un género determinado del comercio. Yo te explico. Pongamos el ejemplo del ají JB. Era perfectamente posible que en la venta de la empresa JB, que es más que una venta de comercio, pero puede ser una aplicación por analogía, que el que comprara JB le dijera ya Juan Bustos, pongámosle que ese era el nombre de JB, lo pueden buscar en internet. Yo te voy a comprar la empresa JB, pero te voy a colocar dos condiciones. Una, que tú dentro del plazo de 5 años no vas a poder instalar otra fábrica igual dentro de Chile o de la región metropolitana. ¿Es válido? Sí. Nuestros tribunales han dicho que esto es válido desde el derecho francés, pero hay que circunscribirlo a un plano temporal limitado y a un espectro territorial también limitado. Es decir, no podría firmarse una cláusula de no competencia, por ejemplo, por 50 años, pero sí podría hacerse por 5 años, 10 años. Porque el que compra una empresa
o compra un derecho de llaves, no quiere que el que le vendió se instale al lado a vender la misma hamburguesa con la cual fue conocido. Ustedes entienden el concepto. Porque una de las cosas de que está comprando el que compra el derecho de llave es la posibilidad de tener éxito. Entonces, si tengo un competidor al lado que vende la misma hamburguesa por la cual yo le compré el negocio, sería o podría llegar a ser una competencia desleal. Por eso esta cláusula de no competencia está permitida. Ahora bien, vamos a hablar sobre la tradición y la entrega material del inmueble. Espérenme un segundito. A televisión en vivo. Se deberá señalar en la escritura de venta que el vendedor vende, cede y transfiere al comprador, y me encantó la lámina acá de la derecha, quien a su vez compra y adquiere para sí mismo el establecimiento comercial ya individualizado. La compraventa comprende la universalidad jurídica, considerando las patentes comerciales que permiten su funcionamiento, las marcas comerciales, el o los dominios web inscritos en NIC Chile, y el establecimiento de comercio que comprende los bienes muebles e inmuebles por adherencia señalados en el inventario que se debe redactar. De esta forma se debería escribir una cláusula en donde se individualice todos y cada una de las cosas que se traspasan. Recordando que las patentes sin duda es algo muy importante, el tema de los impuestos, la marca comercial, la inscripción en NIC, etc. Ahora bien, esta venta no es sencilla, pero ustedes pueden llegar a ganar el 10% del total de la venta, según te voy a explicar. Entonces no hay que asustarse, sino que uno le da miedo a las cosas que no conoce, pero cuando tú ya las estás conociendo entiendes de que es una fórmula muy digna de ganarse. El vendedor deberá finiquitar a los trabajadores antes de procederse a la venta y transferencia del establecimiento de comercio, sin perjuicio que el comprador pueda contratarlos luego de la suscripción de la convención. Si yo, por ejemplo, compro una fuente de soda, el León, no sé, porque siempre me gusta la avenida del Mar La Serena, encuentro que son, imagínense, son 32 o 33 kilómetros de playa ininterrumpida entre Coquimbo y La Serena. Un lugar maravilloso. Y tiene, la cordillera de la costa no está tan apegada al mar, entonces es como una planicie, es como una mini pampa. Como en pocas ciudades de Chile se da, en la costa. Por ejemplo, en Viña del Mar, desde la playa de la cordillera de la costa, en algunos lugares tenemos un acantilado, ante lo cual ahí comienza, que son los cerros, por ejemplo, el Cerro Castillo, Recreo, etcétera. Y en la parte más extensa son como 1,5 kilómetros, pero en La Serena, en cambio, tenemos más proyección hacia el oriente. Entonces, si yo voy a comprar, por ejemplo, la fuente de soda El León, en la avenida del Mar, tengo 4 garzones, 2 cajeros, en total tengo 10 personas que trabajan para el vendedor. Y hay que explicarle al vendedor que él tiene que finiquitarlo. Porque si no lo finiquita, se subentiende de que usted o su cliente que compra el comercio está adquiriendo esos trabajadores, está adquiriendo esas responsabilidades, está adquiriendo la obligación de pagarle su remuneración, sus cotizaciones previsionales, sus seguros asociados, cesantía, salud, profesionales, enfermedades profesionales, etc. Y también las indemnizaciones por años de servicio en caso que procedan, porque no siempre proceden. Por lo tanto, esto también hay que conversarlo, y como aparece acá esta calculadora que yo, la verdad, para que ustedes sepan, ¿cierto? Los entretelones, se prepara la presentación que tú estás viendo, se revisa, se reenvía de nuevo, se hace la tarea, se conversa con el equipo sobre las frases que queremos entregarte, y también estudiamos sin duda antes de la clase y durante la clase para entregarte lo mejor. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo de producción que yo sé que tú estás contento y por eso eres parte de uno de los mejores cursos de corretaje en el cual tú serás un embajador. Por eso te quiero ver más activo en tus redes sociales, porque tu recomendación para mí es un privilegio. Entonces, usted avisarle al que vende, mire, sabe que acá hay un tema contable, tributario, de cotizaciones previsionales, convérselo con su contador, con su abogado laboralista, a efecto de determinar cuánto hay que pagarle, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si el que compra es una sociedad y se mantiene esos contratos de trabajo, o más bien, si el que vende es una sociedad y el que compra esa sociedad no dice nada respecto a los trabajadores, se entiende que él tiene que seguir, porque hay un principio básico que se llama el de la continuidad laboral.
La ley del trabajo lo que quiere es la continuidad laboral. Por eso, si usted es despedido, puede demandar la nulidad del despido. Mi hermano es especialista en derecho penal, en derecho laboral, en derecho a la salud, fue abogado por 5 años en la Puerta Central, fue defensor penal público en Copiapó, San Antonio, y también tiene varios posgrados en derecho laboral, josemacluf.cl. Entonces, si el que adquiere el comercio no se adispó y usted tampoco le dice nada, va a tener un embrollo bastante grande. Por eso la asesoría ex ante al principio es más eficiente y económica que cuando ya nos quedó la embarrada. Relevante resulta en la venta contenga el nombre del establecimiento de comercio, el cual, si está inscrito en el INAPI, deberá ser transferido señalando el número y año de inscripción en el registro correspondiente. Recuerden que la marca comercial puede ser inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, en estas 36 series que te explicaba, y si tú también estás comprando la marca, por ejemplo, la que te decía Fuente de Soba León, se deberá transferir este dominio sobre este bien incorporal. Si tiene página web, se deberá transferir el dominio a través de un formulario que puede obtener en nic.cl, en donde el vendedor le transferirá el dominio al comprador señalado que se encuentra alojada en un determinado servidor. Por darte un ejemplo, elleon.cl o cervecerialeon.cl sin duda puede ser una plataforma o mecanismo de venta muy importante, y yo también le pediré, como correo, preguntaré, investigaré en nic.cl el dominio, quién es el dueño, conversaré, y sin duda es un activo muy relevante en la marca, el dominio y la inscripción en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Y tú como corredor deberás investigarlo y deberás también decirle, no, mira, al que va a comprar, esta es una marca muy potente, mira, acá están los comentarios en Google, como los que ustedes me dejan a mí recomendándome, y por lo tanto esta marca es muy potente. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de poder comprar. ¿Qué te parece? Línea telefónica. Según mi perspectiva, debemos agregar la venta y transferencia de la línea telefónica a efectos de mantener una continuidad en el tiempo en la atención del público, considerándose este un elemento integrante del establecimiento. Situación relevante para el caso de la existencia de ventas de bienes a domicilio a través de la entrega directa o delivery. Te voy a contar un caso. Cerca de donde yo vivo hay una pizzería, hay quienes le dicen pizza, que lo hacen al estilo argentino. Los argentinos le colocan la aceituna, la olivita, que le llaman los españoles la aceituna verde, completa, con o sin huasco. Y eso le da un sabor especial, ¿cierto?, al queso. Pero esta misma pizzería después cambió y le tiró la oreja porque empezaron a cortar la aceituna. Y yo llamé para preguntarle, ¿por qué no tiene la aceituna? Le echaron la culpa al proveedor. Yo le dije al dueño, que es un argentino, con mucho respeto y afecto, que él había bajado notoriamente, con un simple detalle, según mi perspectiva de consumidor, la calidad del sabor de esa pizza. ¿Y por qué voy acá? Porque tú me dirás, profesor, ¿sabes qué? Hoy día con Rappi, Globo, no sé cuantito, eh, puedo comprar cualquier cosa. Sí, pero ojo, mi generación, yo soy muy joven, y la generación de unos pocos años después de mí, a mí la verdad me alata llamar a Rappi, por múltiples razones. Y prefiero aquellos lugares que tienen un número directo y que me regalan, ¿cierto?, la estampita para colocarla en el refrigerador, en donde aparece el teléfono, yo llamo y pido una pizza. Porque hoy día hay que facilitarle la vida al consumidor. Y si más encima yo tengo un reparto en mi propia pizzería, sin duda va a tener una ventaja comparativa. Porque el cliente lo que busca es la zona de confort. A ti lo que te gusta, si es el McDonald's, vas a ir siempre al McDonald's. O vas a ir por la experiencia de McDonald's. Pero es importante que intentamos nosotros también como corredores, ¿cierto? Tener una persona que tengo, yo trabajo con servicios y mensajes @gmail.com, que es una empresa dedicada a trabajar con abogados, corredores. Entonces al final tengo que firmar algo con un cliente, le mando el contrato con él, pasarle la motito y va la persona, y el cliente agradece eso. El cliente agradece la cercanía con la empresa. Entonces es lo mismo. Entonces,
Si el local tiene línea telefónica, también tienen que vendernos la línea telefónica. Sobre todo si he tenido años donde las personas ya lo saben de memoria, van a marcar el teléfono y van a pedir una pizza a la argentina, ¿viste? Querido, a la mendocina con las olivitas. Entonces, tenemos que establecer de que en algunos casos puede ser relevante. Y también, sin duda, las redes sociales. Tiene Instagram, YouTube, LinkedIn, todo también tiene que traspasar las claves y tiene que haber en el mismo contrato de venta de derecho de llave la posibilidad que ellos te traspasen todas las redes sociales, que es la forma de comunicación. Pero mi generación, somos todos muy jóvenes, igual que los que vienen abajo y los que vienen arriba, son tal vez generaciones que les guste alzar el teléfono rojo, marcar a la antigua y que llegue la pizza por el repartidor de la compañía. Y me acordaba de muchos casos, ¿cierto?, en donde las personas se comen en el trayecto los camarones, o les sacan un pedazo de la pizza, o se toman la bebida. Somos seres humanos y estas cosas pasan. Por lo tanto, línea telefónica. Corretaje por venta. Yo tengo casilla, por si me quieren mandar una carta, que es la casilla 5033 de Reñaca, Correos de Chile, y ahí recibo yo mi correspondencia. Corretaje por venta. Las normas sobre el corretaje de propiedades, como tú sabes, fueron derogadas finalmente a fines de los 80, 86, 87, y en aquella legislación se señalaba que no podía cobrarse por la venta de un derecho de llaves no más de un 5% a cada parte. Es decir, si tú vendes un derecho de llave que vale 20 millones, el 10% son 2 millones. 1 millón a una parte, 1 millón a otro. Si vale 30 millones, son 3 millones. Es decir, 1,5 millones a cada parte más impuestos. Como no existe una norma vigente sobre la asesoría de la venta del derecho de llaves o establecimiento de comercio, la costumbre mercantil ha establecido que se deberá pagar al corredor que realice la intermediación un 5% por la vendedora y un 5% por la compradora del precio final de venta. Puedo establecer un monto fijo, sin duda. Si el local vale menos, si el trabajo fue mucho, tú puedes establecer un monto fijo, 500.000, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, ¿por qué no? Y la fecha para el pago será la que se determine por los intervinientes, siendo de justicia que se pague al momento en que se firme la compra, ya sea a través de un instrumento privado o de un instrumento público. Perfectamente, al igual como en el contrato de promesa de compra-venta, tú puedes señalar que tal corredor contribuyó en la operación, estos son los porcentajes, esta es la cuenta donde se va a pagar, y sin duda tienes que pedirle que el día anterior te hagan una transferencia por 1.000 pesos y al momento de la firma en notaría que te transfieran tus justos honorarios. Si te confianza un cheque, pero de todas formas es bueno que uno instruya a los clientes, que uno pueda darle directrices, pueda enseñarle, especificarle qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y no dejar estas cosas tan importantes a efectos de que todo vaya hacia atrás. Vaya todo hacia atrás. Perfecto. Entonces, arrendamiento, establecimiento comercial o de industria. Dar en arrendamiento un restaurante, una clínica veterinaria, una clínica de cirugía estética, un salón de belleza, un restaurante, un pub, una discoteca, es posible. Toma, aquí te entrego las llaves, hay 500 mesas, 2.000 sillas, aquí están las patentes de alcohol, la pista de baile para 1.500 personas, una escultura griega aquí, una, una fuente de agua, ahí están las llaves, págame una renta mensual de X pesos, o bien págame una suma mensual de X pesos más un porcentaje de las utilidades. Y en estos casos se deberá redactar un contrato en donde conste el lugar y la época de la celebración. Tú ya sabes cómo redactar un arrendamiento, la individuación de las partes, el objeto arrendado y su consecuente precio o renta mensual. Necesario será señalar el nombre del establecimiento, cómo se llama, la marca comercial, el accidente de estar inscrito o no en el INAPI y la individualización de las patentes municipales que permitan su desarrollo mercantil. Todo lo que hemos visto, igual que para la compraventa en derecho de llaves, tú perfectamente puedes
implementarlo hoy día en el arrendamiento de esta clase de comercio. O sea, que me cansé de trabajar, de levantarme a las 5 de la mañana para ir a comprar el pescado fresco al puerto. Me duele la espalda, tengo escoliosis los dos y ¿sabes qué? Prefiero ganar menos, pero también trabajar menos. O la Pepito Propiedades, arréndame el local, porque ¿sabes qué pasa? Si arrendo el local con las patentes, te apuesto que le vamos a sacar más plata. Y no quiero vender el mobiliario ni nada, sino que arrendar así y le sacamos un diferencial. O incluso vendemos el derecho de llave y lo arrendamos. Se puede hacer eso sin duda. Puede vender el derecho de RAI y arrendarlo. Por eso el tema de los bienes raíces, que hay que acostarse y levantarse pensando con la escritura, el título, la tasación, los inmuebles, la pasión, es tan interesante. Uno puede hacer todo lo que no esté prohibido y esto usted sin duda lo puede hacer. Y aquí te coloco que la palabra accidente, porque este es un concepto filosófico. El accidente está inscrito o no. El accidente dentro de la filosofía es, por ejemplo, si tú eres hombre o mujer, es un accidente. Si el color de una montaña es café o amarillo o azulado, es un accidente. Es un concepto. Por lo tanto, tú puedes hablar de accidentes no con la concepción negativa, ¿cierto?, de un siniestro, sino que son accidentes. El que tengas ojos verdes, que seas parte del 2% de la población del mundo, es un accidente. Entonces hay que individualizar muy bien el objeto, igual que la compraventa, las instalaciones, los muebles, las materias primas, los kilos de harina, la cantidad de pan en molde que tiene, las mercaderías que se verán detallar en un inventario anexo y firmado por las partes. Los instrumentos tributarios con los que cuente, señalando su fecha y numeración, siendo el objeto del arriendo la universalidad jurídica. Recuerda que esto es una universalidad jurídica, es un derecho, es una concepción más psicológica o más bien filosófica que algo tangible, es una universalidad jurídica, constituida por dicho establecimiento. La autorización del uso de la marca también debe ir, la cesión del logotipo, isotipo y demás elementos que le caracterizan. Porque en muchos casos habrá lo que se llama el derecho de ubicación, que es que yo estoy pagando unas luquitas por arrendar en ahumada con huérfano, y el dueño las puede cobrar, aunque no sean del derecho ya, y otra cosa es la marca. Lo que, lo que provocan tus sentimientos escuchar un nombre. Por eso te hablaba del derecho de ubicación. Esto consiste en que un comerciante vende la posibilidad de desarrollar cualquier actividad económica permitida por las normas del ordenamiento comunal en una dirección particular. Se diferencia el derecho de llave en cuanto a que no se traspasa la clientela, en el caso de ejecutarse otra actividad comercial diversa a la que existía. Te voy a contar un ejemplo real. Yo tenía un cliente, que más que un cliente era un amigo, que me superaba en edad por 2 décadas y me traspasó mucha experiencia del libro porque era un librero. El concepto de librero es aquellas personas que lo producen, que lo distribuyen, que viven con el libro. Y él se instaló en el centro de la ciudad con una librería. Él importaba saldos de muy buenos libros de una editorial Edasa y de otras españolas. Y el librero en Chile y en el mundo, para que tú sepas, hace mucho trueque. Yo hago trueque también con mis libros, por otros libros. Entonces él quería irse a España, a Barcelona, su ciudad natal, o de sus padres, y quería vender la librería. Le hicimos el ahínco, pero no pudimos vender la librería y él vendió el derecho de ubicación. Es decir, él puso un letrero chiquitito que decía se arrienda. Llegó una persona que quería integrarse con la venta al por menor de otras cosas, y él le dijo, yo te entrego el local por X cantidad de millones de pesos. Y la persona los pagó, porque le interesaba ese local en la entrada de una galería comercial. Y es perfectamente posible que uno cobre el derecho de ubicación, porque pasan muchas personas, hay un paradero de locomoción colectiva, hay un banco estado al lado, que usted entenderá, ¿cierto?, que el banco que más clientes tiene, por lo tanto, muchos factores que pueden decir, ya, yo quiero estar en ese punto. ¿Y puede cobrar por ese punto? Puede cobrar usted por ese punto. Y este es el derecho de ubicación, que no tiene ninguna consagración normativa, sino que es algo que la costumbre inmobiliaria estableció y nosotros te enseñamos en esta oportunidad para que tú también le traspases a tus clientes esta información, te sacas una fotografía con el derecho de ubicación y también me lo hagas saber.
Tarea, queridos alumnos. Tarea, tarea, tarea. Cuéntenme si les gustan las tareas también. Esto es un diálogo, no un monólogo. 1. ¿Qué es un derecho de llave? Conceptualízalo. Trata de explicarle a tu pareja, a tu familia, a un cliente, qué es el derecho de llave. Cuando tú sueltas la pluma, cuando tú sueltas el lenguaje, la expresión, te va a ser más fácil. Practica. Practica con un cliente imaginario, contigo mismo, con tu familia. Y cuéntale qué es un derecho de llaves. Segundo, ¿cómo se debe vender un derecho de llaves? Tú eres un corredor de propiedad, entonces cuando te llamen tú ya tienes la respuesta. 3. ¿Se puede vender un derecho de llaves a través de una escritura pública o de una escritura privada? Explícame sí, no, más o menos por qué. 4. ¿Cuánto es el porcentaje de honorarios profesionales que cobra un corredor de propiedades? 5. ¿Cuál es la importancia de las patentes comerciales y su traspaso? De todo lo que hablamos. Podrías escribir perfectamente en tu blog, en tu página web o en tus redes sociales parte de esta información. 6. ¿Cómo debe traspasarse el derecho de llaves y las patentes y los bienes muebles? ¿Deben pagar impuestos? ¿No deben pagar impuestos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Debo contar con un contador? ¿Qué le debo contar a mis clientes? ¿Cómo fijo el precio? La ubicación, la marca, las patentes comerciales, la facturación mensual y anual, la cantidad de mercaderías que tenga en su interior, la valoración de la ubicación o del derecho de ubicación, etc. Todo tiene una razón de ser. Aquí llamamos al primo Bill Gates, que está en boga. Bill Gates, como tú bien sabes, no terminó la universidad. Steve Jobs no terminó la universidad. El primo Henry Ford tampoco terminó la universidad. Y me cae bien porque él se autodenomina o es un geek, ¿cierto? A través de sus lentes, de su forma de ser, era un poco nerd en la universidad, no era popular. No era popular, sino que un tipo brillante. Que entre el primo Bill y el primo Steve se robaron hartas ideas, ¿verdad? Como dice Steve, ¿cierto? Bill le robó todo lo que era la caligrafía de los procesadores de texto, porque recuerden que antiguamente todo era como muy cuadrado. Y como en el discurso que les envié sobre Steve Jobs, él habla sobre esta historia. Y él nos dice que el secreto del éxito de los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. El primo Bill es muy amigo del primo Warren. Y el primo Warren Buffett, con el primo Bill, la última década, siempre han estado en lugar 1, 2, 3, 4, 5 de los más millonarios en el mundo. Y Warren Buffett, para algunos, es un gran especulador, porque ¿cierto? Compra acciones, negocios, y es una persona, digamos, que tal vez no tenga la inventiva de Bill o de Steve, pero es un tipo sin duda brillante. Y ellos dos se llevan bien. Y Warren compró su primera acción a los 14 años. Era de familia humilde, o familia de clase media. Y el primo el primo Warren, la primera acción se la compró a los 14 años y en su biografía dice que está arrepentido de no haber comprado su primera acción antes de los 14 años. Entonces este muchachito lo que hacía era repartía los diarios y producto de eso empezó a ahorrar, a comprar acciones y hoy día sin duda es una de las personas que más patrimonio neto y fortuna tiene en la tierra. Entonces, yo la verdad me cae más bien Bill y Steve porque son creadores más que personas que compran otras cosas que otras personas han tenido éxito, pero cada uno tiene digamos, la posibilidad de poder asentarse a lo que quiera. Entonces, Bill Gates, que fue detenido, ¿cierto?, por tomarse una cervecita en el campus y que no terminó la universidad, nos explica detectar hacia ahí dónde va el mundo y llegar ahí primero. Y Warren lo que dice es que cuando todo el mundo esté comprando, no compres. Y cuando todo el mundo esté vendiendo, no vendas. Y eso es lo que dice esta frase. Piensa en lo que ha pasado en los últimos años con el tema de las criptomonedas. Yo dentro de las inversiones que tengo, no tengo inversiones en criptomonedas porque es una especulación. Y la especulación dice que yo compro a un precio, espero que suba y la vendo. Entonces, el otro primo, que es el primo Elon Musk, cuando hizo sus declaraciones, ¿cierto?, de que ellos iban a transar
los vehículos Tesla con criptomonedas y después dijo que no por un tema medioambiental que nunca entendí. La hizo subir y la hizo explotar hacia abajo. Y el que compró en la escalada que iba subiendo y vendió cuando estaba en lo más alto, lo aplaudo, pero fue riesgoso sin duda. Pero ahora ha bajado un 10, 15, 20, 40%. Entonces en la vida vinimos un poco más, venimos un poco más de especular, ¿cierto? Vinimos a crear algo. Porque las acciones son un vehículo de inversión que nos van a dar utilidades anuales, dividendos, pero tú como gran inversionista que eres o te vas a convertir, en mi humilde opinión, es que una cosa son las ganancias de capital y otra cosa son los dividendos o retornos permanentes o infinitos. Si tú compras una casa en 50 millones de pesos y la vendes en 80, ganaste 30. Eso se llama una ganancia de capital, por la cual vas a tener que pagar impuestos. ¿Y después qué haces con 80? En cambio, los retornos permanentes o infinitos es que yo compré esa casa en 50 y recibo 400.000 pesos mensuales. Tengo gastos, sin duda como toda inversión o costos, pero me da retorno infinito. Y si yo quiero buscar mi libertad financiera, tengo que adquirir aquellos activos que me generen rentas permanentes. Un activo puede ser un libro, una revista, una página web de ventas de servicios, de información. El mayor activo es tu inteligencia, tu cerebro, tu capacidad de comprensión, de esfuerzo, de transpiración. Un curso como este sin duda es un activo, tu empresa es un activo, acciones, bonos, fondos de inversión, fondos mutuos, propiedades, son activos. Entonces, si uno en la vida quiere lograr vivir con el mismo estatus que vive hoy día, sin necesidad de trabajar, primero hay que ponerle un monto, tanta cantidad de pesos. Y segundo, hacer un plan de inversión. Si tú quieres comprar y vender, sin duda puedes hacerlo. Pero esos 30 millones de diferencial te van a durar menos impuestos 6 meses, un año. Y después vas a tener que volver a hacer otra transacción, que sin duda lo puedes hacer. Pero aquellas personas que se dedican a los bienes inmuebles, compran y nunca venden. Salvo circunstancias muy especiales. Pero compran y no venden. Porque un gran problema es tener mucho dinero y saber qué hacer con el dinero. Por eso esta planificación estratégica, contable, tributaria, de cuántos vas a ganar, cuántas operaciones vas a realizar, cómo vas a proyectar tu corredora de propiedades, pensando como un hombre o una mujer de negocios inmobiliarios es muy relevante. Y si te das cuenta de todo lo que estamos hablando, dice, el secreto del éxito de los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Otro gran libro que se llama La Vía Rápida del Millonario, de John DeMarco, que todos los libros que hablan sobre finanzas personales, emprendimiento y libertad financiera está dentro de mi top 3, La Vía Rápida del Millonario. Puedes ver ahora en YouTube un video que te habla sobre un resumen o leerlo, son alrededor de 500, 600 páginas. Él habla sobre el mandamiento del acceso. ¿Y qué dice él? Que si todo el mundo puede hacer eso, él no lo va a hacer. John DeMarco se hizo multimillonario en dólares porque él vio una necesidad. El que te enseña, yo soy un instrumento de comunicación, te dice lo siguiente: si escuchas hoy, me da rabia esto, hoy, que por qué pasa esto, hoy, esta otra cosa, hay que hacer los trámites de la dirección de obras municipales, esas son oportunidades. Piensa, ¿puedo constituir una empresa con varios motoboy o motogirl y ayudar a todos los corredores de propiedades de Chile a hacer sus trámites? ¡Ay, qué buena idea! ¿De qué otra cosa más se quejan los corredores de propiedades? O es que se quejan de que no tienen una buena capacitación. Bueno, hay una oportunidad, correr exitoso, curso inmobiliario. Entonces, cuando todo el mundo lo está haciendo, uno no tiene que hacerlo porque no hay una barrera de acceso. O sea, si todos pueden hacerlo, ¿podré lograr ser próspero, rico y millonario con eso? En el tiempo que estudió mi padre, ¿cierto? Eran 5 universidades las que daban derecho. El primero estudió en la Universidad de Chile, donde fue expulsado, la Universidad de Chile del Paraíso, porque era presidente de la Federación de Estudiantes, tienen varias huelgas y los tiempos combativos, y después se tituló de la Universidad Católica de Valparaíso.
en donde su memoria de prueba fue publicada por la Editorial Jurídica de Chile, que se llamaba La Regulación Jurídica del Comercio. Todo va en la sangre. ¿Ven? Y voy acá porque si tú entendías que antiguamente, no sé, habían 500 abogados en todo Chile, hoy día hay más de 40.000 y hay más de 40 o 35 facultades que dan derecho. Y no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Entonces, muchas personas que estudian hoy día derecho o que estudiaron en la última década o las últimas 2 décadas pensaron de que esta era una profesión muy... que podría llegar a ser muy lucrativa, sin duda. Uno puede dedicarse a todo siendo abogado, inclusive a ser abogado. Pero el tema es que uno tiene que transformarse en un experto y destacarse. Entonces, hay grupos de litigación en Facebook que hablan de que cómo es posible que abogados estén cobrando 100.000 pesos por un juicio, y otros abogados decían que ellos eran contratados para después solucionar los entuertos. Y eso pasa por un tema de la libre oferta y demanda en el mercado. Usted podrá encontrar un abogado que le cobre 1 y un abogado que le cobre 1.000. Y no digo que ni uno ni el otro sea bueno o malo, sino que hoy día hay que llegar primero donde va el mundo. Si todos están vendiendo propiedades en blanco y en verde, bueno. Fondos de inversión inmobiliarios, bueno. Crear negocios inmobiliarios, bueno. Hay tantas cosas que podemos hacer, pero también tenemos que destacarnos. Tú tienes que destacarte hoy día para brillar. Y lo estás logrando primero por hacer este curso, por ir informándole a tu círculo de influencia que lo estás haciendo y dale una vuelta. No hay una fórmula mágica. Hoy ya terminé de leer un libro, Queremos que sea rico, de Kiyosaki Robert y del expresidente de Estados Unidos, que no es un santo de mi devoción. Lo leí porque me cae bien, Padre Rico y Padre Pobre, y un libro muy interesante que habla sobre todo de la concepción interna y de disfrutar la vida mientras se hacen negocios. Entonces, una frase que me quedó dando vueltas fue, si es algo que realmente estás haciendo y no te apasiona y no te gusta, estás desperdiciando tu vida. Trabaja para ti y no para cumplir los sueños de los otros. Queridos alumnos y alumnas, gracias por esta comunicación, de poder expresarte, que nos conozcamos un poco más. Y llega ahí primero. Recuerda, cuando todos compren, no compres. Cuando todos vendan, no vendas. Estabilidad, en lo alto y en lo bajo. Un gran abrazo. Te veo muy pronto. La próxima clase es de honorarios. Cuídate mucho y te veo aquí, como siempre, en nuestros cursos inmobiliarios de corredores exitosos.